al mundo, sobre todo a las personas, les ha ido bien gracias al crecimiento en población, porque el crecimiento a largo plazo no es más que el número de horas trabajadas por la productividad, las horas trabajadas. Más allá de los desarrollos tecnológicos, que son clave, hemos visto un crecimiento poblacional continuado, también en España, ¿no? Donde ya estamos por encima de los 49 millones de habitantes. Y eso, de nuevo, a algunos, los que nos siguen y vienen mucho por aquí, les vamos actualizando constantemente, pero los que probablemente, o por lo menos yo en muchas escenas pregunto, la gente tiene en la cabeza 46 millones, 47, el que está actualizado, ¿no? Estamos ya por encima de 49 millones. Y estos son personas censadas, que significa que, como todos sabemos, hay mucha gente que viene, que está 6 meses, que se va. España es un país especialmente atractivo para no solamente un turismo de unos días, sino también de unos meses, ¿no? Esto es un poco la curva de crecimiento poblacional de España. Hay un gran subidón en los años del boom y ahora estamos inmersos en otro. Y de nuevo, como digo, esto explica bastante bien lo que está pasando. Esto explica el crecimiento a largo plazo de nuestro PIB, no per cápita, que ahora veremos qué pasa con eso. Pero todo esto, además, todo este crecimiento sucede al tiempo que España ya tiene un dato de defunciones superior, el año pasado, en 117.000 personas a las que han nacido. Por cierto, y lo veremos después, siempre miro el dato, tenemos una socia de Zamora, es un sitio precioso, les invito a visitarlo. En Zamora el ratio es 4:1, 4 muertes por cada nacimiento. Y eso de nuevo explica bastante bien lo que está pasando en algunas zonas del país. Esto es lo que pasa en España. En España ya estamos en 1,1, 1,12 por ser muy precisos. Es la tasa de fecundidad en España, ¿no? Y esto lo oímos de vez en cuando y bueno, yo creo que preocupa de forma bastante limitada. Sin embargo, ahora vemos por qué es tan importante. Porque la tasa de reemplazo es 2,1 muchachos por mujer, entre 15 y 45, que es como se mira la media. No es que estemos lejos de la tasa de reemplazo, es que además somos optimistas, lo es el INE, lo es Eurostat, lo es la ONU. La ONU tiene una preocupación desde hace mucho tiempo, que es la superpoblación, y le viene preocupando, probablemente con motivo, desde hace 2 o 3 décadas, pero todos los datos apuntan a que la preocupación debería empezar a virar en sentido contrario, porque, y esta es la clave, es un poco la solución, ¿no? La gente dice, bueno, no pasa nada, la inmigración es la solución, podremos seguir creciendo en población, nuestro PIB seguirá creciendo porque viene la gente de fuera. Lo que pasa es que hay un error, y es un error lógico porque hasta hace 4 días esto no era así, y es que la tasa de reemplazo en azul se marcan los países donde está por debajo de 2,1, 2,3. La tasa de reemplazo en un país desarrollado es menor porque la mortalidad también es menor, ¿no? Los países en vías de desarrollo tienen tasas de mortalidad más altas, necesitan 2,2, 2,3, ¿no? 2,4 los que están peor. Bueno, esto lo que significa es que realmente solo queda África y algún país más que tiene tasas de fecundidad altas. Y el resto del planeta está en tasas que no llegan a la tasa de reemplazo de su población, ¿vale? Y esto yo creo que es probablemente, esto no importa a corto plazo, pero esto importa mucho a largo plazo y probablemente es un tema del que no se habla lo suficiente. Aquí, esto es 2023. Marruecos, en 2024, ha caído por debajo de su tasa de reemplazo. De hecho, ha caído por debajo de 2 veces. A nivel nacional está por debajo de 2 veces. Pero es que las zonas urbanas está en unos 77 veces. O sea, ¿esto por qué es importante? Porque Marruecos tiene un PIB per cápita que es el que tenía España en 1977. Perdón. Tiene una tasa de fecundidad que es la que tenía España en 1977, cuando España tenía 4 veces PIB per cápita más alto que ellos. O sea, esto es el principal reto para que las economías que no están desarrolladas puedan desarrollarse y no pinta nada bien. Cuando a la gente le preocupa que venga a España muchos marroquíes, lo que tiene que pensar es qué va a pasar en Marruecos cuando dentro de 20, 30, 40 años sea una población profundamente envejecida, ¿no? Si siguen a este ritmo. Porque además el ritmo, en 20 años, ya pueden ver lo que ha caído, ¿no? Entonces,
Con esto paro porque me parecía muy interesante, porque eso tiene una repercusión directa en todo, no solamente en el inmobiliario, pero desde luego en el inmobiliario también. Hay unas reflexiones que le robo a Jesús Fernández Villaverde, a las que les recomiendo que sigan. Pero básicamente esto me importa porque el estado de bienestar se basa en el crecimiento poblacional. Es muy difícil mantener un estado del bienestar sin crecimiento poblacional. Actualmente un país como España lo mantiene porque viene muchísima gente desde fuera y además viene gente joven a trabajar, y eso no es un problema, sino de hecho hace que las cuentas cuadren perfectamente. Lo que pasa, y este es un poco el punto, es que si esa inmigración que viene es una inmigración con una cualificación baja y se quedan, lo que sabemos, y ya hay bastante evidencia al respecto, y algún estudio muy interesante se ha hecho en Escandinavia, es que a lo largo de su vida, no cuando son jóvenes, un inmigrante con una baja cualificación consume más recursos de los que aporta a la economía. Básicamente, el estado de bienestar en todas las economías desarrolladas, el número grueso, es que el 70% de la población recibe más servicios y pagos a lo largo de su vida. Cuando son jóvenes, no. Porque cuando son jóvenes, la gente no va al hospital 3 veces por mes. Pero a lo largo de su vida, la población de cualquier país desarrollado, el 70% de la población recibe pagos y servicios netos. El 20% sale lo comido por lo servido, empata. Y el 10% lo paga todo. Bueno, la respuesta evidente puede ser, bueno, pues que se suban los impuestos, ¿no? Claro, el problema es que si tú tienes un crecimiento poblacional como el que está teniendo España, que está fundamentalmente basado en baja cualificación, ¿a quién le vas a subir los impuestos? Porque esas personas no tienen una capacidad para pagarlos, ¿no? Entonces, por eso esto es importante, porque creo que probablemente España, que es un país muy atractivo para Hispanoamérica, para emigrar, debería tener una política probablemente de atracción de personas más cualificadas en un porcentaje mayor del actual. Pero claro, esto plantea otro problema a nivel global, y es que ¿qué le va a pasar a los países que, como ya Paraguay, tienen tasas de fecundidad por debajo de 2 veces? ¿Qué le va a pasar a todos esos países que aparecían en azul? Porque Hispanoamérica aparece en azul prácticamente entera, Iberoamérica aparece en azul. ¿Qué les va a pasar si encima los que emigran también son la gente cualificada, ¿no? Y eso, por tanto, me parece uno de los principales retos. Pero vamos a volver a España, ¿no? 10 años, 2,5 millones de personas nuevas, de crecimiento poblacional. ¿Dónde han ido a vivir? Pues a Madrid y a las ciudades del arco del Mediterráneo. Esto es un análisis por provincia. Es muy llamativo, pero en realidad no es muy fino, porque ya les digo yo que en Cuenca ya vemos cómo están, pero Guadalajara, con 25.000 personas censadas de crecimiento en 10 años, hay muy pocas que hayan ido a vivir a esta parte, ¿no? Probablemente están aquí, y en Toledo igual. Y eso se ve en un currazo que se pegó Colliers hace unos años, haciéndolo por municipio. En azul los que crecen en población, en rojo los que pierden población. Esta gráfica la he puesto alguna vez. Lo que pasa es que no la han actualizado desde 2017 y probablemente el efecto es aún más agresivo, porque han sido estos últimos años los que han visto una aceleración potente en este proceso, ¿no? Y aquí se ve por municipio. Entonces, pues esto ya determina dónde invierte Vitruvio. Es muy fácil, lo repito mucho, para si alguien no se acuerda del año pasado, lo vamos a seguir haciendo así. Vamos a seguir invirtiendo en ciudades con crecimiento poblacional. Esto se ve más evidente cuando se ve la gráfica. El número de personas, Madrid es la primera curva, Barcelona la segunda, está a mucha distancia. Y luego hay una ciudad como es, bueno, aquí es por provincia, pero me da igual, es Vizcaya, Bilbao, que acumula mucho capital, pero no tiene ningún crecimiento poblacional, ¿no? Y eso enfrenta probablemente unos retos de aquí a 20 años muy relevantes en cuanto a su capacidad para que no solamente crezca, sino además, pues que tienen transferencias netas del resto del Estado a día de hoy, y eso les va a dar bastante, entre la riqueza que tienen y las transferencias netas van a aguantar bastante bien, pero tienen un reto muy relevante a medio y largo plazo, ¿no? Claro, si tienes mucha gente que va a vivir a estos sitios, yo sé que parece un poco de Barrio Sésamo, pero el precio en esos sitios sube, de las casas, ¿no? Y sube bastante, especialmente en Madrid y Barcelona, que ya nominalmente están a los niveles del máximo de la burbuja de los años 2000. Claro, si las tasas de esfuerzo, que todavía no están para nada donde estuvieron, las tasas de esfuerzo al final es cuánta parte de mi salario anual necesito para comprarme una casa, ¿no?
Es un ejercicio teórico donde ni comes ni pagas la luz. Simplemente coges el salario y divides lo que te cuesta la casa entre tu salario y te sale un ratio. Normalmente por encima de 7-8 veces se considera que las tasas de esfuerzo empiezan a ser bastante exigentes, ¿vale? Y eso sucede en las dos capitales principales del país. La media nacional está en una zona sana, pero se ha producido una subida evidente. ¿Qué pasa? Eso lo que hace, si el precio de las casas sube y cuesta más comprar, pues lo que hace la gente es alquilar más. ¿Y qué pasa si hay más gente que va a alquilar? Que el precio de los alquileres sube. Claro, el precio de los alquileres sube en un contexto donde se dispara especialmente en los últimos años, donde desde el COVID los salarios en términos reales, descontada la inflación, bajan un 4,1%, ¿no? Claro, esto no es solamente un problema desde el COVID. España tiene un problema desde hace 28 años en los que ha crecido los salarios en términos reales un 3%. Eso es un 0,10 al año, más o menos, un poquito más. O sea, son 28 años de nada, en media. Porque el modelo de España, como hemos visto, supone un crecimiento muy fuerte por población, pero el PIB per cápita sufre, ¿no? Claro, si hacemos el cálculo con inflación para los salarios, lo que pasa es que no hay que hacer trampas y no parece coherente compararlo y ver la subida de los precios de las casas nominales, sino que también habría que deflactarlas, ¿no? Entonces ahí la película es un poco diferente, porque si han visto antes que ya llegábamos a esos 4.300 euros por metro cuadrado en Madrid y Barcelona, cuando se deflacta, y si el discurso se hace bien, bueno, efectivamente los precios han subido bastante, estamos todavía muy lejos de los máximos de la burbuja, que esto es un poco la conversación de todos los días, donde se establece una comparación con los años de la burbuja y el miedo a que estemos en una situación que pueda estallar, ¿no? Yo creo que la clave no es tanto ver el precio de las casas como la tasa de esfuerzo para comprarlas. Tasa de esfuerzo que, eso sí, hay una pequeña trampa. Los datos que se suelen mostrar, como los que pongo yo aquí, son por provincia, no son por ciudad, donde probablemente esa tasa de esfuerzo es entre un 10 y un 20% superior a la que han visto antes, ¿no? Lo que nos lleva al siguiente punto, y es que quizá con el crecimiento poblacional tan fuerte que tienen nuestras ciudades, la gente tiene que empezar a entender que no va a poder todo el mundo vivir dentro de la M30 en Madrid, o en el centro de Barcelona, o en el centro de Valencia. Y eso es una realidad que no obedece a ninguna especulación de ningún fondo. Eso obedece simplemente a estos crecimientos de población tan drásticos que están viendo, ¿vale? Por eso, si lo deflactamos, pues el precio de Madrid está en 2.500 euros metro, no está en 4.300, ¿vale? Digo, porque se vea la comparación, cambia bastante la película, ¿verdad? Bueno, pues este es un poco lo que pasa en el residencial, que eso no quita que haya un problema, ¿no? Y es que a la gente le cuesta más comprar una vivienda ahora porque los precios han subido mucho, incluso han subido, incluso deflactados, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues aquí hay 4 áreas, en el fondo la cuarta envuelve a las 3 anteriores. Hay políticas sobre la demanda, sobre el precio, sobre la oferta, y se pueden mejorar las regulaciones, ¿no? Respecto de la demanda, bueno, lo que sabemos históricamente es que cuando se ayuda, por ejemplo, a un inquilino dándole 200 euros porque tiene menos de 35 años para que pueda alquilar y le resulte más fácil, pues suena fenomenal, como campaña política también suena muy bien. Lo que pasa es que si la oferta sigue siendo la misma, lo que sucede es que los 200 euros acaban en el bolsillo del propietario. Porque si 2 personas van a por el mismo piso y uno cuenta con 200 euros más, pues puede competir y llevárselo, mientras que el otro no. Pero subiendo el precio, claro. Entonces, ¿para qué sirven las políticas de demanda? Para el COVID. En el COVID tiene mucho sentido ayudar, especialmente a la gente que se haya quedado en el paro, probablemente con ayudas esporádicas de este estilo. O sea, transferencia, sea el bono, lo pueden llamar como quieran. En Reino Unido han estado durante años una cosa que se llama Help to Buy, que se ha querido también presentar en España como una solución a la situación actual. Y lo que sabemos, porque ya hay varios estudios que lo demuestran, es que esa política ha hecho que los precios de las casas suban en la medida en que no se hacían más casas. Luego tienes a gente con más capacidad para pagar, sube el precio. Esto en el fondo me parece que a veces pienso que es demasiado obvio, que no debería
perder el tiempo, pero la conversación pública no parece que esté muy centrada en esto, ¿no? Lo siguiente que se puede hacer, si asumimos que la demanda solamente las políticas ahí tienen que ser esporádicas, es jugar con el precio, ¿no? Es regular el precio. Claro, regular el precio también es una medida políticamente muy rentable y porque es inmediato, ¿no? Y además, de hecho, funciona. Tú regulas el precio por ley, el día 1 el precio no puede subir más. Funciona. El problema es que también sabemos, y en esto hay un consenso de todas las universidades del planeta, bueno, de todas no, pero de las que son serias, y da igual que sean progresistas o conservadoras, todas tienen sus papers, sus tesis, sus informes con series de datos en países donde esto se ha hecho antes, en ciudades donde se ha hecho antes, porque esto nunca es un problema. O sea, en Nerpio, Albacete, que es el pueblo originario de mi padre, ahí no hay ningún problema de accesibilidad a la vivienda, pues no hay nadie. Pero en los sitios donde hay tensionamiento, cuando se controla el precio, el día 1 efectivamente deja de subir y lo que se produce es una progresiva salida de la oferta que no parece que resuelva el problema de los ciudadanos a medio y largo plazo. Lo otro que sucede, que es muy gracioso, es que como al final tienes que poner un límite a dónde se regula el precio, pones un municipio, pones otro o una parte del mismo, de repente lo que pasa es que lo que está en el borde sube, porque la oferta y la demanda se ajusta, porque ahí de repente hay pisos, la gente se va ahí porque aquí como han regulado el precio hay menos pisos que alquilar y sube el precio. De esto también hay muchos datos, hay bastante consenso. Entonces llegamos a la oferta, que de nuevo no es una solución. El problema de esto es que esto sí que no se resuelve. O sea, esto no es una solución rápida. Esto no solamente no es una solución rápida, sino que exige poner de acuerdo en España una ley estatal con las regulaciones autonómicas y las regulaciones por municipio, porque cada municipio tiene su plan y tiene sus regulaciones. Hombre, lo bueno que tenemos es que España tiene una administración pública ágil y eficiente. Claro, con los mimbres que tenemos, a hablar de aumentar la oferta, que evidentemente es una buena solución, no va a ser rápido, no se va a notar rápido y por tanto hay un incentivo a trabajar en las dos primeras, ¿no? Simplemente yo creo que se explica, los incentivos de nuestra clase política se explican bien. Claro, a eso además le sumamos la regulación. Y es que la regulación en España, bueno, lo pongo en verde, creo que la oferta sí que como política a medio y largo plazo funciona, generar más casas, es la política más social que se puede hacer, que es construir y construir mucho. Yo ya no entro, porque no soy político ni hago política económica, a qué porcentaje debería ser un desarrollo público, privado, colaboraciones público-privadas, eso se lo dejo a los políticos y a las diferentes ideologías. Lo que sabemos, esto es simplemente un tema de manual, de primero de carrera, es que si hay mucha gente yendo a vivir a un sitio, los precios de las casas suben y la única manera, no probablemente de que bajen, pero de que no siga subiendo al mismo ritmo o incluso suba con inflación, que sería lo ideal, es hacer más casas. Eso sí, no vas a poder vivir en la Castellana, salvo que ganes mucho dinero. Y eso sí que es un problema porque, lo de la Castellana es la anécdota, hay muchos barrios de las ciudades como Madrid que están expulsando a su población tradicional que no es capaz, por su salario, que hemos visto que la clase media, en media, ni siquiera bate la inflación en los últimos años, no es capaz de pagar el alquiler o el precio del piso en el barrio en el que su familia ha vivido toda la vida y ellos quieren vivir. Y eso fastidia. Te tienes que ir más lejos y eso es más tiempo para ir a trabajar, eso es una renuncia, digamos, a una aspiración, ¿no? Y eso es un problema, la gente se enfada y yo creo que puede haber políticos intentando capturarlo. Pero el tema de la oferta, o sea, digo, por hacerlo más claro en Madrid, este es el crecimiento poblacional de Madrid y el número de viviendas terminadas, porque se habla mucho de las viviendas iniciadas, pero lo que importa son las terminadas. Esto incluye la VPO. Claro, ¿cómo no va a subir el precio? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, también podemos cerrar Madrid, podemos poner unas puertas como antiguamente y entonces que la gente no entre. No parece que tenga mucho sentido, ¿no? Tampoco funciona. Y no funcionaba tampoco cuando se ponían puertas. En Madrid, cuando se ponían puertas, había una especulación inmobiliaria en el siglo XVII y en el siglo XVIII salvaje en torno a la valla de Felipe IV, ¿no? Lo sabemos porque también tenemos datos de eso y ya esto deberíamos de tenerlo todos claro, ¿no? Si te llegan 217.000 personas a Madrid y haces 20.000 casas, pues las casas van a subir de precio. Final de la conversación, ¿vale? Yo creo que he dejado más o menos claro esto. Yo creo que ya yo solo aspiro a que todo el mundo interiorice que no hay unos fondos especulativos haciendo que los precios en Madrid suban.
y seguro que hay uno que lo hace. Pero es un orden de magnitud. Si vienen 217.000 personas a Madrid y se hacen 20.000 casas, el precio de las casas sube, ¿vale? Y Madrid además tiene la posibilidad, esto lo pongo mucho, de crecer muchísimo. Incluso aunque pongamos como una gran zona verde todo el oeste, todo el noroeste, todo el sureste, Madrid puede duplicar en tamaño. El tema de la VPO quizá debería entrar en la parte de precios. La vivienda de protección, ahora se está hablando mucho, ¿no? Que hay que hacer mucha. La vivienda de protección es control de precios exactamente igual que el del control de los alquileres. La VPO es un suelo privado, de alguien privado, que lo compra un promotor privado, que lo construye, el promotor contrata al constructor, que es privado, y que se lo vende a privados con un precio controlado, tasado por cada comunidad autónoma. Claro, ha habido un montón de suelo que durante años no se ha sacado porque los módulos ponían un precio que no tenía ningún sentido. Pero es que ahora, y esto se ha publicado hace unos días en El Confidencial, vemos que hay una queja lógica, es decir, oye, es que los que están desarrollando más VPO son las cooperativas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacen es cobrar a los que van ahí a comprarse las casas, les cobran. En vez de asumir un riesgo promotor, cobran por hacer las casas. Y como lo que van a ingresar por venderlas a precio tasado, menos lo que han pagado por el suelo, que está caro porque no se desarrolla suelo, ahora veremos por qué, menos el coste de construirlo, no sale el número, le piden a los cooperativistas que pongan aportaciones de capital a la cooperativa, a pérdida. Entonces, si sumas lo que ingresan por el precio de módulo, el precio tasado al que se vende el piso, más la aportación de capital, entonces ya sale el número. Puedes pagar al promotor de la cooperativa y todo el mundo contento, en un fraude de ley evidente. Pero claro, es lo que sucede con los controles de precios. Cuando un mercado tiene una demanda determinada, por mucho que controles el precio, el mercado ataja por donde sea, porque hay un montón de gente que quiere comprarse los pisos y aún así le sale mejor. O sea, el piso de 350.000 en Pozuelo, aunque tengas que poner 200.000 de aportación de capital, te sale por 550.000, que son 100.000 menos a lo mejor lo que te cuesta el mismo piso en vivienda libre, ¿no? Esto, lo que simplemente digo es que cuando se hacen anuncios ahora de que se aprueban desarrollos con un 50% de vivienda protegida y se dice como si fuera algo que va a solucionar el problema, lo único que les adelanto es que esto empeora el problema de todos los demás que compran suelo libre porque recarga el precio al que sí que se transacciona a precio de mercado. El VPO está tasado, ¿vale? Aparte de toda la picaresca que genera. Lo que nos conduce una vez más a que si el sector privado no es capaz de desarrollar la oferta necesaria, fenomenal, para eso está el estado de bienestar. Pero la VPO tampoco creo que sea la solución. Es verdad que ha funcionado en España para que la clase media tenga pisos a precios económicos. Claro, es que no puede ser que a los 15 años se libere y lo puedan vender al precio que quieran. Bueno, es que es un suelo privado, desarrollado de forma privada, comprado por un privado. Si nunca vas a poder transaccionarlo a mercado, es una expropiación de facto, ¿vale? Por eso, siempre la VPO, sean 7 años, 15 o 20, pasa a ser a precio libre. Venga, termino con esto. Básicamente, lo otro que se puede hacer es mejorar las regulaciones, ¿vale? Tenemos una maraña de regulaciones salvaje que conduce simplemente, y por resumirlo mucho, a que para tener suelo finalista, es decir, el que se puede desarrollar para hacer casas, te tiras de 10 a 15 años. De hecho, Asprima habla de 17 años y medio, pero bueno, 10, 15 años para hacer un suelo, salvo que sea la operación Chamartín, que llevan 30. Entonces, esto no puede ser, porque te da tiempo a tener una burbuja, a que se rompa, a que haya una crisis y a que vuelva a haber otra época de crecimiento poblacional para cuando a lo mejor ya estás terminando de tener el suelo listo para hacer casas. Y esto no puede ser. Y esto es una dejación de funciones de nuestras administraciones que no están dando un servicio a los ciudadanos como deberían dar. Y aquí hay que poner el foco, ¿no? Hay que exigirlo porque esto es fundamental. Un suelo tiene que estar listo en mucho menos tiempo. No sé en cuánto. Yo no soy un especialista en política urbanística, en legislación urbanística, pero sí tengo claro que esto es una barbaridad. Y esto explica gran parte de lo que ha pasado. Sobre el mercado inmobiliario, y por dar un vuelo rápido, lo más importante que ha pasado es esto, ¿no? La bajada de tipos del Banco Central Europeo. Esto ha provocado automáticamente que el Euribor baje, que vuelva a un nivel muy sano en términos históricos, y eso ha hecho que, a su vez, bueno, el motivo por el que esto ha pasado es porque la inflación ya no es un problema, ¿vale? La inflación está embridada y ya no es un problema.
Y esto ha hecho que el volumen de transacciones vuelva otra vez a su media histórica. Oficinas es quizás el segmento todavía muy castigado, y lo estamos viendo con una operación, ahora les contaré, donde los bancos les cuesta financiar la compra de oficinas porque hay, y eso es cierto, oficinas, todas en las radiales de Madrid, de Barcelona, donde la ocupación tiene un problema y las rentas tienen un problema, ¿vale? Pero en centro y sitio de negocios, en el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, ocupaciones y rentas, y que nos lo digan a nosotros por dónde estamos en las oficinas de Avante, están en máximos históricos, ¿vale? No hay un problema para alquilar oficinas si están en el centro y sitio de negocios. Esas rentabilidades que aparecen ahí, la verdad es que, bueno, en el centro y sitio de negocios es muy difícil encontrarlas, pero en el inmobiliario los datos a veces son muy opacos. En comercial hemos visto una recuperación salvaje. Hay, por un lado, centros comerciales que vuelven otra vez a transaccionarse, cosa que antes no pasaba, y por otro, hay una demanda por locales comerciales que no habíamos visto en años, donde tiene mucho que ver el impuesto del patrimonio. Hay muchísimos privados comprando otra vez locales de 1 a 3 millones de euros, y eso en Vitruvio lo estamos viendo porque estamos vendiéndoselos en gran medida, ¿no? a muchos compradores que están interesados. El discurso de que el online iba a acabar con los locales comerciales, pues sí, probablemente han acabado los locales comerciales en zonas secundarias, pero los locales comerciales en zonas con demanda, con tráfico comercial, están funcionando muy bien, y el comercio electrónico está reduciendo su crecimiento, seguirá creciendo, pero ya no es a las tasas que vimos, que se multiplicaban durante varios años, ¿no? O sea, se está estabilizando. Al final, lo que hay es una experiencia que es salir de compras, que no es sustituible. Por supuesto, no digamos ya si uno va a un local de los segmentos de restauración, ocio, salud, belleza, eso no lo puedes hacer en casa. Y eso no significa que siga habiendo unas ventas minoristas muy importantes a través del canal online. En el logístico vamos otra vez camino de una situación que nosotros no entendemos, o sea, sí entendemos por qué sucede, pero que no nos gusta, y es que las rentabilidades son muy bajas para un tipo de producto para el cual no parece que tengas un reemplazo tan sencillo como en otros tipos de segmentos, ¿no? También ha habido una cierta recuperación. Aquí aparece el primer trimestre, pero en 2024 ha vuelto a una recuperación de volúmenes muy importante con la nueva situación de los tipos de interés. Y en los hoteles, y con esto terminamos este repaso, pues ahí tienen el dato, ¿no? Probablemente Vitruvio, su siguiente gran paso es empezar a mirar el mercado hotelero. Lo que pasa es que justo, precisamente por estos datos, está complicado comprar cosas que tengan mucho sentido, porque empiezan a hacerse transacciones un poco caras, ¿no? Pero vemos 116 millones de viajeros el año pasado, de los cuales, por cierto, la mayor parte son nacionales, no internacionales, que yo también creo que hay una percepción de que es al revés, ¿no? El viajero, la pernoctación nacional es más importante el año pasado, aunque tradicionalmente ha habido muchos años que no era así, ¿no? Pero hemos visto ahí un salto importante.